A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Los saludamos una vez más a cada uno de nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, bendiciendo a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder seguir presentándonos delante de cada uno de nuestros amigos y hermanos a través de esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante cada uno de nuestros hermanos que en un tiempo o en otro tuviesen de escuchar esta programación o esta predicación. Queremos elaborar sobre la edad de la esposa de mujer del Cordero. Digo que son temas importantes por varias razones. Solamente en base de iniciación a esta nuestra declaración, nomás quiero dar una breve explicación porque consideramos que es importante tomar este tipo o estos temas, estas declaraciones de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es de que la edad, o sea, la edad de la esposa, mujer del Cordero, creo que todos estamos conscientes que pues la esposa, mujer del Cordero es la iglesia, el simbolismo de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Pero nomás digo así en base de introducción de que se enseña que la esposa o la iglesia del Señor Jesús comenzó en el día del Pentecostés. Otros no, otros dicen que la iglesia comenzó el Señor a edificarla cuando comenzó su ministración después de haber sido bautizado por Juan Bautista. Pero la iglesia o la esposa, mujer del Cordero, no inició en el día del Pentecostés, ni tampoco inició con la introducción del mensaje de la gracia por medio de nuestro Señor Jesús, sino que la iglesia, los escogidos, los sacados, los apartados por Dios, ellos han venido y han estado aquí, que son la iglesia, no solamente desde el inicio de la edificación del pueblo de Israel como una nación, porque Dios puede llamar individuos para ser miembros de su iglesia, ser miembros de su esposa, como también puede llamar por familias, o como también puede llamar por naciones, como en este caso miramos que lo hizo con la nación del pueblo de Israel. Pero yéndonos aún más atrás del pueblo de Israel, también sabemos que estuvo el segmento de aquellos de los cuales la palabra de Dios llama también como sus hijos, esposa, iglesia, sus hijos, los santos, los redimidos, el remanente fiel, la pequeña manada. Son simbolismos de declarar aquel conjunto especial que el Señor nuestro Dios llama mi esposa o llama también mi iglesia. Pero aún desde antes del pueblo de Israel ya había hombres en los cuales eran considerados dentro de los escogidos o de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y aún nos vamos al tiempo de los antediluvianos, donde también ya había un alto segmento de hombres de Dios en los cuales la palabra de nuestro Dios los describe como hijos de Dios, remanentes de Dios, manada de Dios, santos del Altísimo. Pero aún nos vamos más atrás de los antediluvianos, podemos llegar hasta nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron los primeros miembros aquí en la tierra que se describen como los miembros de la iglesia o miembros de la esposa, mujer del Cordero. Pero aún si nos vamos más allá, el apóstol Pablo nos dice que los que antes conoció también predestinó. Y también nos dice que los miembros de la iglesia, los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces la iglesia venimos desde antes de la fundación del mundo, llegando cada uno su tiempo en manifestarse en carne, para que en el transcurso del tiempo en esta nuestra humanidad pecaminosa probemos nuestra fidelidad a nuestro Dios, que se refine nuestro amor hacia nuestro Dios.
Y en medio de esta condición pecaminosa podemos nosotros entonces enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque es bien importante que lo entendamos y estamos conscientes también que todo estudiante de la Biblia sabe que la simbólica esposa, mujer del Cordero, que le fue mostrada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Esa fue mostrada por el ángel al apóstol Juan. Todos estamos conscientes de que es la iglesia del Señor. Es la misma ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la que el apóstol Pablo se refiere aún cuando nos dice, os habéis llegado, o sea, a la Jerusalén celestial, en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Pues la iglesia del Señor es precisamente la congregación de los primogénitos que estaban alistados en los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Es el edificio, un templo santo en el Señor, para morada de Dios en espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Es también esa casa espiritual hecha no con cosas corruptibles como oro o plata, primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, sino con piedras vivas, edificadas, estas sobre la piedra viva, que es la principal piedra del ángulo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Como el Señor también lo señaló, o sea, señalándose a sí mismo en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. En breve hemos explicado solamente y dando algunos textos como base bíblica, por si es que alguien tuviese de ignorar estos versículos en los cuales es muy fácil nosotros evadirlos o hacerlos a un lado para mostrar solamente una idea, no una realidad o una descripción de la palabra de nuestro Dios, sino solamente una teoría basada solamente a conceptos prefijados y no sobre fundamentos bíblicos o fundamentos en la palabra de nuestro Dios. La ciudad que es una ciudad simbólica, que es una mujer también, que es la esposa, conforme a lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Aún en el libro de Esther encontramos las figuras simbólicas ideales para ilustrar algo de tanta importancia para nosotros hoy, como es la edad presente de la iglesia del Señor. En este libro, o sea, el libro de Esther, los conocedores de la palabra de nuestro Dios y el libro de Esther se van a familiarizar con los diferentes personajes que pues aquí vamos a estar mencionando, como lo es el rey Asuero. Y en este libro el rey Asuero está tipificando al Señor, y la reina Basti a Israel, a quien por su desobediencia Dios ha querido cegar. Y miramos el simbolismo porque también lo podemos nosotros leer en el capítulo 1 del apóstol Juan, en el versículo 11. Aunque esto fue por amor de nosotros los gentiles, y solamente por un espacio de tiempo, o sea, por un tiempo, porque también eso nos lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 11, versículo 25, donde nos dice el Señor que Él cegó en incredulidad al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que no hayan entrado la plenitud de los gentiles. Esther tipifica a la iglesia verdadera y fiel, y las muchas mozas representan a la multitud de grupos y organizaciones que para este tiempo existen y que también se denominan cristianas, pero ellas no están llamadas para ser la reina, para ser la esposa, mujer del Cordero. El eunuco Hegai representa en este caso el ministerio cristiano inicial, que era sus principios, o en sus principios cuidó fielmente
de la moza, pero del cual está anticipado que al paso del tiempo iba a caer también en la apostasía, como nos lo describe el apóstol Pablo cuando él escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Mardoqueo está aquí simbolizando un ministerio fiel. A su debido tiempo se distingue como verdadero consejero y guía de la reina. Por otra parte, nos es fácil entender que el maligno Amán representa a un mundo que está puesto en maldad, que odia al pueblo de Dios en su totalidad, que es hoy el pueblo de Dios, Israel y la iglesia fiel. Es importante notar también que Esther no tomó el lugar como esposa y reina de un día para otro, pues primeramente fue escogida, siendo una moza, para ser preparada en la casa de las mujeres, juntamente con las demás mozas. Inclusive, su distinción por el rey como la elegida no fue de inmediato, pues estuvo entre las demás mozas hasta que llegó el día de la boda. Fue entonces cuando se echó de ver la diferencia, así también como lo describe el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 18. Hubo pues necesidad de que transcurriera el tiempo suficiente para que aquella moza de los principios estuviera ahora convertida en una mujer lo suficientemente madura para ser coronada como reina. Vemos pues que para la presente fecha, después de cerca de dos milenios, los simbolismos en los personajes señalados son ya parte hoy de la historia y las profecías cumplidas. Ahora miramos para este tiempo que la iglesia ya está por entrar a las bodas. La iglesia del Señor está ya por cumplir los 2000 años de edad. Para este tiempo es imposible que pueda ser la moza de sus principios, pues para estas fechas la iglesia ha sido ya preparada para las bodas del Cordero, para ese día en el cual nos describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, y para que tome su lugar como la esposa mujer del Cordero. Para este tiempo de la edad de la iglesia, es lógico entender que ya no es posible querer tratarla y ministrarle como cuando era la moza. Ahora necesita también una ministración seria, pero propia para una mujer madura, puesto que es absurdo el querer seguirla viendo como si fuera aún la muchacha de sus principios. Ahora, como prueba de esto, citamos enseguida algunas comparaciones que innegablemente prueban aquí lo que nosotros estamos declarando. Primeramente, la predicación de la salvación por gracia, que era nueva al principio, al paso de los siglos se ha devaluado a grado de convertirse en una mofa o en una burla. Para este tiempo el agay apóstata la ha convertido en una desgracia. Número 2, la iglesia, que era en sus principios un cuerpo, conforme a lo declarado en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Después de 2 milenios se ha convertido en una Babilonia, donde un incontable número de organizaciones político-religiosas de todos colores doctrinales se disputan el monopolio de la salvación, empezando con la madre de las fornicaciones, en la cual describe el apóstol Juan en el capítulo 17, versículo 5 del libro de Apocalipsis, y siguiendo con la multitud de sus hijas. Número 3. En el principio los apóstoles le predicaron a un mundo netamente pagano. Hoy nosotros estamos tratando también con un mundo pagano ciertamente, pero entre el cual existe un paganismo disfrazado con una satánica máscara de cristianismo, que ha tenido engañado ya por siglos a millones de profesantes cristianos. Número 4.
La doctrina de los apóstoles, conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios, del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42. La fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas, versículo 3. Después de 2 milenios, ha sido desfigurada al grado que hoy las doctrinas oficiales del llamado cristianismo son un remedio macabro de las verdaderas iniciales. La apostasía ha venido siendo ya por siglos, y no solamente entre el ambiente que podemos llamarlo de tipo carismático, sino aún dentro de la iglesia en las cuales profesan conocer la salvación a través del nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y esta influencia de enseñanzas, de doctrinas, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 4, nos dice que son por espíritus de error y doctrinas de demonios. Y estas, empezando con dividir a Dios en 3 personas y negar la supremacía de su nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que entre el ambiente latino el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús está muy degradado en la mente y en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque todos, una gran multitud, tanto hombres como mujeres, se llaman Jesús. Y en la mente se menciona tanto o se oye tanto que cuando se trata de invocar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo para salvación, para sanidad o para expulsar demonios, ya en la mente ha devaluado, en la mente del penitente o en la mente del profesante cristiano, la supremacía del maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 5. Las diferentes operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo han sido torcidas en forma diabólica por el anticristo, y esto de una manera más particular durante los siglos, o el siglo XX y el siglo XXI. Multitudes las usan hoy a su idea o a su conveniencia. Por tanto, prevalece al respecto entre el cristianismo en esos tiempos una tremenda confusión, una confusión reconocida hoy con el distintivo de carismática, que solamente el Señor en su venida va a poder aclarar. Número 6. El número de ministros fieles que hubo en los principios de la iglesia, en vez de aumentar, ha menguado, y hoy es una minoría. En cambio, el número de los lobos rapaces y de los diótrefes que a mantener el primado. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Se han multiplicado en proporciones indecibles, y a medida que el día del Señor se acerca, este número sigue en aumento, cual una avalancha amenazante originada en el mismo infierno. El resultado de ello está hoy en el mundo: las multitudes de profesantes cristianos confundidos, y otro de plano ya engañados, y aún muchos muertos porque han sido asesinados espiritualmente por este tipo de lobos rapaces y diótrefes. Imposible, podríamos decir nosotros, que en unos cuantos minutos que tenemos pudiésemos nosotros dar una declaración de todos los acontecimientos y las operaciones, tanto positivas como negativas, que han girado alrededor de la simbólica iglesia o la simbólica Esther, que es la iglesia, que está en su preparación para ser pronto ya la esposa mujer del Cordero. Ha tenido que pasar también, así como el pueblo de Israel y la iglesia, que al parecer son 2 pueblos, pero en la venida del Señor Jesús solamente habrá un pueblo, un rebaño y un pastor. Pero eso hasta el día del Señor Jesús. Hoy, por gracia y por amor de nuestro Señor Jesús, o por el rey de Esther, siendo ahora ya de edad, ha adquirido el grado de
madurez requerido por el esposo. Ciertamente que es la misma mujer simbólica, fiel y apasionada del rey, pero ya no es la moza, la jovencita de sus principios. Ahora la iglesia, Esther, es una mujer madura. Queremos declarar también aquí sobre las doctrinas y mensajes fundamentales de sus principios, y que vuelvo a declarar que deben de estar siempre en la vida de Esther o en la vida de la iglesia. Las doctrinas y mensajes fundamentales de sus principios deben y tienen que ser invariablemente los mismos. Pero es imposible decir que tanto el ambiente como las circunstancias sean las mismas. Las poderosas razones antes enumeradas, junto con las muchas otras que podemos nosotros encontrar, imposible podemos decir de señalarlas en unos cuantos minutos. Por lo tanto, entonces, debemos entender que la fe que ha sido una vez dada a los santos debe de permanecer siendo la misma que se inició en la moza, o sea, en la iglesia del principio, como la misma fe que debe de haber en la misma mujer ya madura, o sea, en Esther, que ya está pronto para entrar a las bodas del Cordero. El ministerio, refiriéndose más particularmente al ministerio entre los que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos alcanzado por la gracia la revelación del maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos entendido la manifestación de nuestro Dios en carne, que hemos entendido de una manera amplia y completa de que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, también el Padre participó de lo mismo, que hemos podido entender por gracia de nuestro Dios el misterio que señala el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndonos en el capítulo 3, versículo 16, que grande es el misterio de la piedad. Y ciertamente es grande el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, no la tercera persona de una Trinidad que no existe, no, sino Dios mismo manifestado en carne. ¿Qué tan fuerte está también el engaño, la sagacidad del Dios de este siglo operando en las mentes y solamente reduciendo aún la iglesia, la edad de la iglesia, en la madurez de sus respectivos grupos denominacionales, donde su líder es el caudillo o el representante de su cierta organización, y señalan solamente como declaración de la iglesia a su respectiva denominación. Pero aquí estamos declarando para que entendamos en qué edad se encuentra la esposa mujer del Cordero. Si decíamos que al principio la iglesia se edificó, fue naciente la iglesia en el día del Pentecostés entre los gentiles, y empezó la iglesia a crecer. Las enseñanzas fundamentales y a la misma vez sencillas del bautismo, del arrepentimiento, de aquello de lo cual el apóstol Pablo nos dice que es necesario que fuese como principios de la instrucción de los apóstoles a la naciente iglesia, como lo es en lo que el apóstol Pablo declara la doctrina que es para niños, porque Pablo nos dice que debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenemos necesidad, hermanos, de leche espiritual y no de manjar sólido. Y pues la leche espiritual son para los niños. Pero para este tiempo la iglesia ya no se le puede tratar como a un niño, ni tampoco como a una jovencita, sino como a una mujer madura. Y por lo tanto, la administración, el consejo, la enseñanza, de la cual el apóstol Pablo describe que debe ser constante sobre Esther, sobre la esposa, mujer del Cordero, o sea, la palabra que sea para instruir, para corregir y para redarguir. ¿Por qué?
porque la esposa mujer del Cordero ya no está en una edad de moza o de niña, sino que es una mujer en la cual tiene que estar preparada emocionalmente, pero también mentalmente. Tiene que saber cuál es y qué es la responsabilidad que tiene en sí misma y en el punto en el cual se encuentra para entrar ya muy pronto a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, entramos a las bodas del Cordero cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestare con los ángeles de su potencia para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo, nuestro anhelo, como siempre, es que estas declaraciones y otras más que hemos presentado aquí les sean de bendición. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.